van adelantados en cuanto a la madurez, pero los que somos escogidos, todos vamos a llegar a la misma medida, a la medida del varón perfecto, a la medida de Jesucristo. Así que nosotros complacidos en poderles sumar a cada uno de ustedes de la gracia maravillosa que el Espíritu Santo nos permite comprender y entender para que Cristo sea revelado en nuestras vidas, y así como es revelado, entonces nosotros lo podamos vivir, lo podamos expresar y lo podamos impartir. Me da gusto saber que ya algunos están conectados. Permítanme ir saludando a los que están conectados por aquí. Roxana, qué gusto, Roxana Villalobos, Oli, Marjorie, Renier, qué gusto, Rubén Darío, qué gusto que puedas estar conectado, Corazpe, saludos, Gadiel, la familia Morillo Iriarte, saludos, qué gusto, mi hermana Carmen Elisa Jaramillo, bendecida mi hermana. Gracias a todos los que se han podido conectar a esta hora. Así que por favor denle compartir a la transmisión para que juntos podamos entonces ser edificados en la palabra del Señor. ¿Les parece si iniciamos nuestro tiempo de escuela? Estamos anclados en Juan 17. Les dije que íbamos a tratar de desarrollar de manera general, no a profundidad. No creemos que tenemos toda la profundidad para desarrollar esto, pero la medida que vamos recibiendo destellos de luz, entonces así la vamos impartiendo. La semana pasada hablamos de Juan 17, del versículo 1 al versículo 5, y en esta oportunidad entonces nos vamos a enfatizar en Juan 17, pero del verso 6 al verso 10. Estamos en la oración de Jesús antes de la cruz de Juan 17. Les hablaba y les decía que Juan 17 es considerada la oración sacerdotal de más alta revelación que Jesús pudo hacer antes de ir a la cruz, y que como nosotros, como sacerdotes instaurados por nuestro Señor Jesucristo, debemos entonces proceder a entender cómo un sacerdote de la gracia tiene que estar orando, tiene que estar ministrando al cuerpo. ¿Por qué? Porque el sacerdocio que se nos dio es para ministrar el cuerpo. El sacerdocio es exclusivo para ministrar el cuerpo, tal como lo hacían los sacerdotes en la antigüedad. En la antigüedad, tanto los sacerdotes como el sumo sacerdote solo ministraban en el tabernáculo, que era sombra, tipo y figura de lo que vendría a ser el cuerpo de Cristo a nivel global. Nosotros ahora constituidos sacerdotes según el orden de Melquisedec en la gracia, entonces nosotros estamos para servir, para ministrar el cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Nuestros hermanos en la fe. Todo aquel que es iglesia es parte del cuerpo de Cristo. A ello nos debemos, a esto nos debemos en nuestro servicio. No importa la edad que tengamos, no importa el tiempo que decimos que tenemos en el Evangelio, nos debemos todos a servirnos los unos a los otros, porque ese es el llamado de nuestro sacerdocio. ¿Cómo nos servimos? Dice la Escritura que se nos dieron dones para que los ministremos al cuerpo. La función de los sacerdotes es mantenernos encendidos, mantenernos con la luz del entendimiento encendido para que el cuerpo pueda estar iluminado, alumbrado. Es la función de los sacerdotes mantener las cosas en su lugar dentro del cuerpo. Somos nosotros los que ministramos orden, porque somos, y no estoy hablando de orden según el fariseísmo, no, el orden en la casa de Dios, que nuestras propias pasiones tienen que estar siendo crucificadas,
que nuestros propios deseos tienen que estar siendo crucificados, que nuestras estructuras mentales, si van en contra del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, entonces tienen que ser derribadas, no pueden estar haciéndole resistencia a la verdad que es Cristo Jesús. A eso nos debemos como sacerdotes. Y si a eso le entendemos entonces que los sacerdotes, el sumo sacerdote, ministraban, oraban, intercedían, rogaban por el pueblo, entonces nosotros tenemos que entender que cada uno de nosotros como sacerdotes tenemos que elevar nuestra oración, nuestras rogativas, para que el resto del cuerpo pueda recibir lo que por el Espíritu nosotros estamos siendo ministrados. Por favor, entonces, vaya conmigo o conéctese a esta lectura de Juan 17, del versículo 6 al versículo 10. Dice: te he dado a conocer a los que me diste de este mundo. Siempre fueron tuyos. Eso es muy importante entenderlo, porque aquí es donde la fe de nosotros tiene sentido, ¿sí? Dice Jesús, te he dado a conocer. Ya hablamos de este conocer, de lo que Jesús le hablaba al Padre cuando se presentaba a Él, que era la vida eterna. Jesús había dado a conocer la vida eterna, y era que conocieran al Padre y a Jesucristo, a quien éste había enviado. Pero dice, siempre fueron tuyos. Esto es importante entenderlo. Siempre fueron tuyos. Tú me los diste y ellos han obedecido la palabra. Otra palabra importante, obedecer. Tú me los diste y ellos han obedecido la palabra. Por favor, tenga presente esto, obedecer. Ahora saben que todo lo que tengo es un regalo que proviene de ti, porque les he transmitido el mensaje que me diste, el evangelio. El mensaje que me diste, dijo Jesús, lo que tú me dijiste que le dijera a ellos, eso hice. Tú me diste un mensaje, la buena noticia del reino que había llegado, estaba aquí, y eso se los di a conocer. Importante entender la palabra conocimiento cuando Jesús la está empleando aquí en esta oración. Ellos aceptaron el mensaje y saben que proviene de ti y han creído que tú me enviaste. Mi oración no es por el mundo. Wow, aquí es importante entender esto también. Mi oración no es por el mundo, sino por los que me has dado. Vuelvo a repetir, mi oración no es por el mundo, sino por los que me has dado, porque te pertenecen. Todos los que son míos te pertenecen y me los has dado para que me den gloria. Todos los que son míos te pertenecen. Jesús le estaba diciendo, tú me los diste a mí, pero yo estoy consciente de que todo es tuyo, Padre, y me lo diste a mí para que me den gloria. Cuando nosotros podemos, de manera general, poder comprender un poco, entonces vamos a dividir este pasaje del versículo 6 al versículo 10 en dos grandes contenidos. Vamos a hablar primero por los que Jesús oró y lo que oró, y luego entonces hablamos por los que Jesús no oró y la razón por la que no oró por esos. Entonces, dividimos esto en dos grandes secciones. Primero, por los que oró, y lo que oró por esos que oró. ¿Sí me entiende, cierto? La oración de Jesús por sus discípulos, evidentemente, usted lo ve claro, es una rogativa ante el Padre. Primero, porque Jesús dejaba establecido en todo lo que hacía que todo era del Padre, y que si a alguien nos íbamos a dirigir en oración era al Padre, porque todo es del Padre, incluyendo Cristo. ¿Sí?
Todo es del Padre, incluyendo Cristo, que era el mensajero que el Padre había enviado para dar la buena noticia de la reconciliación del mundo con Dios. Esta reconciliación tiene que ver que ya no había separación de lo celestial con lo terrenal, sino que el Padre había enviado el mediador para que esa separación que hubo en Génesis, cuando Adán y Eva pecaron y salieron del huerto, se desconectaron de lo celestial, entonces el Padre había enviado al mensajero con el mensaje a decir: hay una reconciliación, yo he venido a cerrar la brecha de separación y ya no hay distanciamiento entre lo celestial y lo terrenal, sino que ahora yo soy el puente para que los que estaban separados de mi Padre pueden volverse a la casa del Padre. Por eso Jesús en el capítulo anterior habla de que había mucho lugar en la casa de su Padre. ¿Por qué? Porque Él había venido a restaurar, a reconciliar todos los que estaban en el mundo, que le pertenecían al Padre, para que volviésemos a la casa del Padre. Entonces, cuando nosotros analizamos un poco a la luz de la verdad, a la luz de la palabra, a la luz del entendimiento, encontramos algunas frases importantes que debemos tener claras. Primero, Jesús habla mucho del mundo en esta oración. ¿Sí? Cuando Jesús habla del mundo en la mayoría de las ocasiones que la menciona, habla del cosmos, de lo que está creado, pero también habla de las personas. ¿Sí? Habla de las personas. ¿Por qué? Porque el cosmos como tal es una creación divina, pero los que necesitaban la reconciliación entre Dios y los hombres eran las personas que estaban en el mundo, en el espacio, en la tierra que Dios había creado. Importante entender eso. Cuando habla de guardar, yo lo he guardado, Jesús mencionó mucho esta frase en esta oración del Juan 17. Era que Dios los había preservado, los conservaba desde la eternidad hasta el tiempo que se manifestó Jesús, para que el mensajero con su mensaje pudiese hacer realidad lo que el Padre ya había planificado en la eternidad. Conocimiento. Si ustedes se dan cuenta, en este pasaje, en esta intervención de Jesús en su oración, habla mucho de conocimiento. ¿Por qué? Porque es una de las cosas que ahora mismo los que hemos entendido estamos quizás enseñando, trabajando. ¿Por qué? Porque como han dicho los que van delante de nosotros en conocimiento, en madurez, la iglesia de los últimos años, del último siglo quizás, se le enseñó mucho a sentir, pero no a entender. Usted y yo que quizás venimos de la iglesia tradicional, de la iglesia religiosa, de aquella iglesia donde la manifestación del Espíritu era el centro de todo. Y quiero aclarar, yo creo en la manifestación del Espíritu. Creo que el Espíritu Santo puede irrumpir de manera tal que tu cuerpo pueda sentir algún estremecimiento y tu emoción puede ayudarte, puede llevarte a expresarlo, sea en llanto, sea en alegría, tu cuerpo puede danzar, porque creo que la manifestación que el Espíritu hace, nuestro cuerpo la debe sentir. Pero quedarnos solo en el sentir no ha traído madurez a la iglesia, y creo que quizás es una de las cosas en las que estamos atrasados. La iglesia necesita entender, la iglesia necesita conocimiento. De hecho, Jesús lo aclara y dice: la vida eterna es que te conozcan a ti. Ese conocimiento tiene que ver con entender, con comprender, con cerciorarse de que la verdad estaba allí, de que lo que el Padre había planificado se había hecho realidad en la persona de Jesús, que era el portador de la gracia, Cristo mismo.
La palabra, dice Jesús, la palabra que me diste, es otra expresión que Jesús usa mucho, tiene que ver con la expresión divina. Quiero aclarar esto. Esta palabra no era la ley, porque la mayoría de ellos tenían conocimiento de la ley. Algunos se jactaban de ser fariseos, como Pablo, ¿verdad? Pero Jesús no vino a hablarles de la palabra de la ley, sino de la expresión divina, de lo que había en el cielo, que se había hecho carne. Juan lo revela en el capítulo 1. El verbo se había hecho carne, es decir, había tomado forma de cuerpo humano, esa palabra, y ahora estaba allí en medio de ellos. Y la rogativa era porque nosotros siempre tenemos que pedir, tiene que ver con el servicio para poder entender y ejercer nuestro ministerio, quizás con mayor claridad, con mayor entendimiento y también con mayor calidad. Así que tomando en cuenta la palabra mundo, la palabra guardar, Dios siempre nos ha preservado. Usted tiene que creer eso. El conocimiento es necesario para el crecimiento de la vida de los hijos de Dios. No hay, mis amados hermanos, crecimiento sin conocimiento de la verdad. Y la palabra no es la palabra escrita, no era la ley, sino la misma expresión divina de Dios manifestada en Jesús. Y la rogativa tiene que ver entonces con ese servicio, con esa administración que debemos estar haciendo los unos por los otros para el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando nosotros oramos, si vemos lo que Jesús oró por sus discípulos en esta primera etapa, Jesús oró por el plan que el Padre le había dado para sus discípulos. Nosotros no podemos, mis amados hermanos, hacer cosa contraria. Si vamos a orar, tiene que ser por el plan que Dios nos asignó, porque cada día vivido en la tierra para nosotros cuenta. ¿Sí? Recuérdense ustedes que Jesús también lo mencionó. Era su hora de angustia, la hora ha llegado. Es decir, Jesús sabía que el tiempo del cumplimiento del plan estaba llegando a su fin. Y es algo en lo que nosotros debemos tener conciencia. Mis amados hermanos, cada día vivido cuenta. Cada día es parte del cumplimiento del plan que Dios nos estableció. Así que si nosotros vamos a orar, tenemos que empezar a orar por el plan que se nos asignó. Debemos ser responsables con nuestra misión. Esta misión incluye nuestra vida. ¿Cuánto de la palabra? Y por eso les explicaba las palabras y se las explicaba. ¿Cuánto de la palabra se ha hecho vida en mí? ¿Cuánto de la palabra, no la escritura, no el verso que usted se puede aprender de memoria, no los versículos que yo me puedo aprender de memoria, la palabra viva, la misma expresión de Dios se ha hecho vida en nosotros? ¿Cuánto de lo que nosotros hemos entendido ahora de manera natural lo expresamos, lo vivimos? Porque ese es parte del plan, que esa vida, que esa palabra se esté haciendo vida en nosotros y que nosotros la empecemos a expresar. Era lo que Jesús hacía. Él hablaba, se expresaba, porque esa era su vida. El mensaje y el mensajero eran una misma cosa. Y los hijos de Dios somos eso, la expresión de Cristo en la tierra. Estos hijos de Dios con ese mensaje tenemos que ser uno. No podemos decir en palabras algo y toda nuestra vida decir otra cosa. Nosotros tenemos que ser responsables con esta misión. Esta misión también incluye lo que nosotros le damos a nuestra familia. ¿Cuál es el conocimiento de la palabra que le damos a nuestra familia? Jesús dijo, ellos son tuyos, tú me los diste.
¿No puede acaso decir usted y decir yo lo mismo? Señor, esto es lo que tú me diste estos hijos, me diste estos padres, me diste estos hermanos, me diste este esposo, esta esposa. ¿No fueron los que el Señor nos dio para que fuesen ellos los primeros en los que nosotros vaciásemos, expresáramos la vida de Cristo? Son ellos entonces los que en el plan de Dios serían los primeros en conocer la vida de Cristo a través de nosotros, esa palabra viva. Y escuche, esto de la palabra viva, nuestra familia, tiene que ver mucho más con expresiones evangélicas. Mis amados hermanos, tristemente, muchas familias de cristianos, de creyentes, están destruidas porque solo se quedaron con la palabra que está escrita en un versículo, pero que la vida no se manifestaba en quien leía el versículo. Y muchos no quieren conocer la verdad. Y en el próximo miércoles vamos a hablar de ese conocer de las otras personas. Muchos no quieren venir a la verdad porque el mensajero no es lo mismo que el mensaje. El mensajero habla algo que no vive. Entonces, a veces, quizás, y no quiero caer, como dice algún gran predicador, todos llevamos un fariseo por dentro. No quiero caer en señalamientos porque a eso no nos mandó el Señor, pero sí a la autoevaluación de nuestras propias vidas. ¿Qué es lo que nosotros le vamos a presentar al Padre? Padre, estos son tuyos, porque nada es nuestro. Todo es de Él, por Él y para Él, incluyendo nuestra vida, nuestras familias. Padre, estos son tuyos. Lo que me enviaste a hacer con ellos, lo hice. Lo que me enviaste a decirle a ellos, lo hice. Pero no lo hice solo porque les hablé, sino que toda mi vida era el mensaje. Y a veces no tenemos ni que pronunciar palabras cuando la vida habla tan fuerte. ¿Por qué? Porque si hablamos palabra, pero el mensaje de nuestra vida es otra cosa y eso habla más fuerte, las palabras, como dice el dicho, se las lleva el viento. Así que no son meras expresiones evangélicas. Esto de mostrarle la vida es realmente, mis hermanos, la forma de vivir. Quizás una de las dificultades que la mayoría de los cristianos o creyentes se enfrenta hoy es la falta de conocimiento de la palabra, de la vida. Y vuelvo a repetir, no de lo que está escrito, sino de la vida. Por eso Jesús aclaró en el principio de su oración: Señor, me diste el mensaje correcto y yo lo hice. Me diste la asignación y yo la cumplí, yo obedecí. Les mostré la vida eterna. ¿Cómo se las mostró? Con conocimiento, mis amados hermanos. Con conocimiento, con entendimiento. Ese entendimiento se hizo vida y Él lo pudo expresar en la vida de sus discípulos, que era la familia que Él consagró para la perpetuación del ministerio aquí en la tierra. Así que Jesús no vino a dar a conocer cualquier palabra, sino la palabra viva. Jesús no vino a dar a conocer la ley, sino que Él era la palabra vivida que ellos no conocían. Ellos conocían la ley, pero no conocían la palabra viva. Y la palabra viva estaba en ellos, les hablaba, comía con ellos, vivía con ellos, se expresaba cotidianamente con ellos. Y Jesús le dice al Padre: yo todo se los di a conocer.
Y esto tenemos que entenderlo, porque la mayoría de los creyentes conocemos la vida eterna como lo que vamos a vivir luego que partamos, que este cuerpo ya deje de funcionar aquí en la tierra. Y no es lo que Jesús enseñó. Y estamos hablando una oración antes de la cruz, pero con una oración con un sentido claro de lo que Jesús sabía, que era el reino y que lo que Él estaba orando iba a tener cumplimiento en poco tiempo cuando Él se inmolara en la cruz. Así que la vida eterna no es a lo que la gente le debe tener miedo. ¿Qué va a hacer de su vida después que muera? Porque creo que también la predicación que se ha dado no es lo que Jesús nos mandó a hacer. Nosotros por muchos años, y digo nosotros, aunque estamos hablando quizás de un siglo de una predicación donde se le daba el temor, se le vendía el temor, se le daba el temor a la gente como mensaje. Quizás algunos de ustedes llegaron a ver alguna película del infierno ardiente, cualquier clase de mensaje que lo que hacía era infundir temor en las personas, ¿sí? En vez de darle a conocer la verdad, entonces dábamos a conocer el temor, el miedo, y hablábamos de vida eterna como lo que tendríamos que vivir luego que partíamos. Y vino Jesús y dijo, la vida eterna es que te conozcan a ti. Entonces aquí hacemos una gran pregunta que tiene una respuesta clara. ¿Dónde vivimos la vida eterna? En el mismo momento que empezamos a conocer la verdad. ¿Dónde estamos ahora mismo los que hemos por gracia sido iluminados? En la vida eterna. Usted y yo gozamos de la vida eterna. Este cuerpo en algún momento va a dejar de funcionar, sí, pero no es que vamos a la vida eterna, sino que estamos y seguiremos en vida eterna, aunque este cuerpo deje de funcionar aquí en la tierra. Esa es la verdad del Evangelio, el conocimiento de lo que somos en Cristo Jesús, el conocimiento de la verdad de lo que somos. Así debemos nosotros, los nacidos de nuevo, los nacidos de Dios, debemos conocer a tal profundidad la palabra viva, no los versículos. Y créame, no estoy diciendo que los versículos son malos de ninguna manera, pero hay algo más. Allá detrás de cada escrito hay una verdad que tiene que ser iluminada. Por eso oramos la oración del apóstol Pablo, que recibamos espíritu de sabiduría, de revelación, de entendimiento, para que podamos comprender y entender la verdad de las inescrutables riquezas de Cristo, de las cuales usted y yo somos partícipes. Eso es hermoso y es grandioso, pero tristemente hay muchos creyentes que por no conocer se están perdiendo de disfrutar la verdad de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Cuál es nuestra función entonces como sacerdotes del cuerpo? Llevarles a conocer la verdad, pero no una verdad que la llevamos con pleitos, con contiendas, porque creo que mi posición teológica es mejor que la suya. No, de ninguna manera. Es que podamos mostrarle con la vida, y el Espíritu de Dios traerá claridad de entendimiento, porque debemos estar claros. La obra de luz, la obra de quitar la venda de los ojos, solo la hace el Espíritu Santo. A ese Espíritu entonces oramos para que los que aún no han conocido conocimiento, la verdad, la puedan ver y la puedan entender. Cuando estamos entonces conociendo la palabra, ella se manifiesta. Mis amados hermanos, es inevitable, es indudable que cuando la palabra se va entendiendo, entonces nosotros la vamos viviendo.
No es algo que aprendemos de afuera hacia adentro. Es algo que se manifiesta, que se expresa de adentro hacia afuera. Quiero repetir esa expresión nuevamente. Cuando estamos conociendo la palabra, inevitablemente ella se va a dar a conocer por nuestra forma de vivir. Cuando estamos conociendo, entendiendo la palabra viva, ella se va a manifestar, ella se va a expresar a través de nuestra forma de vivir. No es algo que aprendemos de afuera hacia adentro, es algo que expresamos o manifestamos de adentro hacia afuera. Y nosotros tenemos que comprender, porque lo dijo Jesús, ellos me obedecieron. Ellos han obedecido tu palabra. Mis amados hermanos, Cristo es guardado en nosotros. Esa palabra es guardada en nosotros cuando nosotros somos obedientes a esa verdad. Cristo no es guardado por la cantidad de horas que yo dedique a orar. No, Señor. Cristo no es guardado por las horas quizás de la madrugada que yo me pare a orar. Cristo no es guardado quizás por los días que yo aparte en ayuno, en vigilia, o quizás los días en que nos congregábamos. Ya ahorita no nos congregamos de manera tradicional. Y no estoy diciendo que orar no tiene sentido. Por eso estamos hablando de la escuela de oración. Estoy diciendo que no es por la cantidad de cosas que nosotros hagamos, sino que Cristo es guardado cuando Él es obedecido. Cada vez que nosotros obedecemos, entonces, mis amados hermanos, Cristo está siendo guardado en nuestros corazones. Esto fue lo que Jesús oró por sus discípulos. Oró por ellos. ¿Por qué? Porque ellos eran los que habían sido preservados. Ellos eran los que habían sido guardados. Ellos eran los que habían sido determinados para el tiempo de Jesús. Y Jesús los presenta y le dice: Padre, aquí están los que me diste. Padre, aquí están los que me diste. He hecho con ellos lo que tú me dijiste que hiciera. Y esa es lo que nosotros, mis amados hermanos, tenemos que reflexionar en nuestra oración. Estamos poniendo delante del Padre nuestra vida, nuestra familia. Y le estamos diciendo: Padre, estos fueron los que tú me diste. Y lo que me dijiste que hiciese con ellos, eso he hecho. Somos capaces honestamente de decirle: Señor, lo que me mandaste a hacer con ellos, lo he hecho. Eso es lo que Jesús oraba. Es la responsabilidad de saber que lo que el Padre le había encomendado, Él lo había hecho. Mis amados hermanos, creo que nosotros, a la luz de la verdad y con toda honestidad, tenemos que seguirle pidiendo sabiduría al Padre para que entender con claridad nuestra misión, nuestra asignación, que esa palabra se vaya haciendo vida en nosotros y que lo que el Padre nos mandó a hacer con los que son de Él, pero que nos los entregó a nosotros, eso hagamos y que podamos nosotros presentárselos de vuelta al Padre diciendo: Señor, esta familia me la diste, tal como me dijiste que hiciese, así hago. O quizás tenemos que evaluar porque hemos estado diciendo mucho, pero viviendo poco. Hemos estado diciendo mucho o viviendo poco. Quizás es la pregunta que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque oramos por los que el Señor nos dio, pero oramos con claridad. Mis amados hermanos, no podemos orar cualquier cosa. Nuestras emociones nos llevan a pedir cualquier cosa.
pero los que han estado en contacto en la escuela de oración en los últimos meses, sabemos que hay una cosa clara que pedir. Sí, pedimos por nuestra familia, pero también tenemos que saber qué es lo que oramos por nuestras familias. Y entonces viene la otra acepción. Hay un verso que entonces dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Hay unas personas por las que Jesús no oró. Dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. No se trata de que entonces Jesús hizo una oración excluyente. Estos sí, aquellos no. No, sino que Jesús estaba claro. Mis amados hermanos, en esto de la eternidad, del plan eterno de Dios, no podemos mezclar emociones, tenemos que estar claros. Jesús no oró por los que el Padre no le había entregado, no porque era excluyente, sino porque a Él no le correspondían los que no le habían entregado. Aquí es donde cada uno entonces asumimos responsabilidad. ¿Es bueno orar los unos por los otros? Sí, pero cada quien es responsable de hacer lo que Dios le mandó a hacer con los que Dios le entregó que hiciese. No sé si me entiende esa expresión. No es que Jesús era excluyente, sino que Él dio cuenta por los que el Padre le entregó a Él. ¿Sí? Usted y yo somos responsables de los que el Padre nos entregó a nosotros. Usted no es responsable de hacer lo que Dios me mandó a hacer a mí con lo que me entregó. No soy responsable yo de lo que Dios le mandó a hacer a usted con lo que le entregó. Cada uno asume la responsabilidad de lo que el Padre le asignó. Y hay una claridad, mis amados hermanos, a la luz de la verdad y haciendo el esfuerzo de sacar las emociones y centrarnos en la mente de Cristo. Pablo lo dijo en Romanos 8:29, pues Dios conoció a los suyos de antemano, a los que son de Él, y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo. ¿Cómo? A fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Por eso les decía, usted tiene que creer que siempre hemos sido del Señor. Usted ha sido del Señor. Los que el Señor le entregó a usted son del Señor. Porque Dios no va a apartar a un hijo para que lo que le entregue a ese hijo entonces se pierda. Yo no creo eso. Yo creo que aquí entonces lo que nos acusa es la responsabilidad de lo que estamos haciendo con lo que el Señor nos ha entregado. Por eso fuimos nosotros preservados desde la eternidad como suyos. Mis amados hermanos, sí, a veces suena rudo. Cuando usted entiende esto, usted sabe que hay quienes no han sido escogidos. Y usted dice, ¿hay entonces favoritismo de Dios? No, es que Dios desde la eternidad apartó, pero el mensaje fue enviado a todos, pero no todos quisieron recibir el mensaje, porque el mensaje no se recibe porque usted diga amén. El mensaje se recibe cuando usted y yo lo obedecemos. Y hay quienes han recibido el mensaje, han dicho amén, pero no lo han obedecido. Entonces, de este verso 6 al verso 10, notamos quizás estas dos grandes diferencias, por los que Jesús oró y lo que oró en la presentación, porque en los versículos que siguen, que lo vamos a ir trabajando en las próximas semanas, quizás nos queda 1 o 2 semanas en Juan 17, ¿sí?
oró por sus discípulos, el resto de toda la oración es por sus discípulos, pero en esta entrada de orar por sus discípulos, Jesús dejó claro qué era lo que estaba orando, por quiénes estaba orando y por qué no oró por los que no le habían sido asignados a ellos. Usted y yo somos sacerdotes, usted y yo debemos creer que fuimos apartados y preservados desde la eternidad. Usted y yo debemos creer que nuestra oración es parte del servicio al cuerpo, pero que la responsabilidad del servicio comienza con mi propia vida. Cuánto de la vida, de la palabra viva, se ha hecho vida en mí y que otros la pueden ver sin necesidad de que yo la hable. ¿Cuántos de los que conviven conmigo, de mi familia, la pueden ver manifestada en mí? Porque Jesús dijo, y ellos han decidido obedecer. ¿Hemos decidido nosotros obedecer la palabra? ¿Hemos decidido nosotros guardarla? Si es así, entonces ella de manera natural se va a expresar. Ella de manera natural se va a manifestar. Porque no es tanto lo que aprendemos de afuera, sino la vida que se va manifestando de adentro hacia afuera. Tenemos nosotros quizás un gran reto delante en los próximos años, y es establecer la iglesia, alinear la iglesia en la verdad eterna, quitándole todo lo que se le ha añadido en activismos, en ritos, en ceremonias. Esos activismos en los que creemos que entre más hacemos, Dios más se agrada. Dios quiere obediencia y que el sacrificio que vayamos a hacer venga por obedecer su palabra. No es que no hay sacrificios en esta verdad, claro que hay sacrificios, pero sacrificio sin la obediencia a la verdad y que esa verdad se esté haciendo carne en nosotros, entonces Dios no quiere ese tipo de sacrificios. ¿Puede usted y puedo yo presentarnos delante del Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo y decirle, Padre, los que me entregaste, los que son tuyos? Usted debe creer que sus hijos son del Señor, que lo que usted tiene es del Señor, que quizás es la gestión de nosotros en mostrar la vida, lo que no ha acelerado el cumplimiento en ellos. Quizás, no estoy diciendo que es absoluto. Quizás es que nosotros tenemos que andar más a la luz y mientras más luz tenemos, más acelerado podemos caminar. Entonces, en conclusión, oremos por lo que debemos orar, por los que debemos orar y oremos lo que debemos orar. Y no nos desgastemos en los que no debemos orar y en lo que no debemos orar. Vuelvo a repetir, no es egoísmo, es responsabilidad. Podemos orar por nuestros hermanos, claro. No estamos asignados al cuerpo. No es mi función como miembro hacer que el otro miembro funcione de acuerdo a lo que yo puedo manifestar. Claro que sí, pero asumir responsabilidad o que yo quiera que alguien más asuma mi responsabilidad no me va a eximir a mí de yo presentar cuentas de lo que el Señor me ha entregado a mí. Por favor, déjanos saber si esto ha sumado a tu vida, ha sumado a tu tiempo de oración, si esto quizás ha mejorado. Voy a usar esta expresión, la calidad de la oración en el Espíritu que usted y yo podemos estar haciendo. Si eso está así, por favor, déjamelo saber. ¿Yo puedo orar por tu familia? Sí, puedo orar por tu familia, claro que sí. Pero antes de orar por tu familia, oro por ti, para que tú puedas tener la sabiduría, el entendimiento de asumir
lo que el Señor te entregó, los que el Señor te entregó, y que tú puedas ser lo suficientemente entendido, valiente para gestionar a los que el Señor te entregó, el mensaje que el Señor te mandó a dar a su familia. Así que nosotros entonces podemos orar por las familias de otros, sí, Señor, claro que sí, pero la responsabilidad de lo que el Señor le entregó es de cada uno, y nosotros presentamos cuenta por los que el Señor nos entregó. Quizás los que ahora mismo liderizamos algún equipo somos responsables en oración, en presentarle al Señor nuestra gestión de trabajo. Señor, he hecho esto con esta gente, pero no somos responsables de lo que cada uno de ellos haga en obediencia con su vida. Si no obedecen la palabra, es responsabilidad de ellos. Si la obedecen, también es responsabilidad de ellos. ¿Dónde está nuestra responsabilidad? Como líderes que tenemos a cargo personas, en gestionar con toda nuestra vida que el mensajero que somos nosotros sea uno con el mensaje, sea la verdad misma, sea la verdad vivida, para que a través de mi vida Cristo se pueda expresar a otros. No tanto de palabras de memoria, sino de una vida manifestada. ¿Qué le parece si entonces oramos para que el Señor nos pueda dar la sabiduría, el entendimiento de ser responsable con los que Él nos entregó, y que cada día nosotros podamos presentárselos al Padre como suyos, aunque los tenemos de momento nosotros, pero no olvidando que son de Él y que a Él se los debemos regresar, pero en las condiciones que Él nos pidió que se los entregáramos. Incluye su vida, incluye su familia, incluye a aquellos que el Señor colocó para que usted quizás liderizara, compartiera con ellos. Oramos. Padre, te damos gracias. Gracias por la verdad gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque nosotros en Él realmente estamos completos. Gracias porque la verdad tuya nos hace vivir eternamente en paz. Nos hace vivir eternamente agradecidos. Nos hace vivir eternamente desde que tú nos pensaste en la eternidad hasta después que nuestro cuerpo deje de funcionar aquí en la tierra. Somos tuyos, Señor. Hemos sido tuyos, pero gracias también te doy porque los que tú nos entregaste también son tuyos. Los que tú nos entregaste, llámese mi vida, es tuya. Los que me entregaste, mi familia, yo creo que son tuyos. Y yo lo que tengo es que tener la sabiduría para gestionar lo que tú me mandaste hacer con ellos, yo lo pueda hacer a cabalidad y pueda tener la conciencia clara y plena de que como son tuyos, a ti te los entrego, y que lo que me mandaste hacer a ellos, a eso, con ellos yo lo hago. Yo hago lo que tú me mandaste hacer con ellos, a mostrarles la vida, a expresarles la vida, a enseñarles la vida, más allá que con palabras, con esta vida que me entregaste mientras esté aquí en la tierra. Gracias te doy por la vida de cada uno de los que hoy nos ven y nos escuchan. Gracias por las familias que les entregaste a cada uno de ellos. Gracias por los hermanos que han sido encargados, a cada líder, a cada pastor, a cada ministro. Gracias por el sacerdocio que nos has entregado a cada uno, porque hoy asumimos con responsabilidad que a ellos nos debemos al cuerpo y somos responsables de estar ministrando la vida al resto de los hijos tuyos. Gracias, Señor. Trae sabiduría, entendimiento, claridad a aquellos hombres y mujeres que saben que sus familias le pertenecen al Padre, pero que tienen una gestión que hacer
con lo que el Padre les entregó para devolvérselos al Padre, tal cual como el Padre asignó que nosotros se los entregásemos de vuelta. Gracias, Señor. Amén. Gracias a todos ustedes por estarse conectando. Ay, qué bueno. Andreina, qué gusto que te hayas podido conectar. Mi hermano Reino, nuestra cultura, creo que él es de Perú. Saludos, mi hermano David, qué gusto. Mi amado Armando, Fernanda, Yajaira, qué gusto. A todos los que se han podido conectar, a Rosana, qué gusto que hayan podido estar allí. Y bueno, ya para despedir, no sin antes recordarles que cada una de sus semillas es valiosa en este terreno. No hablo del terreno mi vida, sino en la causa en las que Dios nos ha puesto, Ciudad de Dios. Así que los invito a no cerrar su corazón, a no cerrar sus manos, y que siembren cada semilla sembrada en la causa eterna de Dios. Siempre, siempre, siempre va a traer cosecha. Quizás no traiga la cosecha en la persona o exactamente en el lugar donde la dio, porque Dios no se limita a eso, pero sí la recogerá en el tiempo y en el lugar que Dios haya establecido que usted la recoja. Estamos por 60 días con una campaña especial, con un plan especial de recolección de alimentos. Así que esta semana que comenzamos, estamos recogiendo harina para hacer arepas. Cual sea la marca, usted la puede hacer llegar a nuestra sede, Ciudad de Dios. Allá hay quien los pueda recibir. Si usted no puede llevarla, pero puede enviar la ofrenda, ahí está el número de contacto para que usted lo pueda hacer. Si usted está fuera del país, también está el número de WhatsApp por el cual usted se puede contactar con nosotros y le diremos cómo usted puede hacer llegar nuestras ofrendas. Como dije la semana pasada, el mundo está en una angustia global. Para los venezolanos, sin ánimos de victimizarnos, la situación es mucho más crítica y estamos decididos a seguir avanzando como Dios nos ha establecido. Veamos lo que veamos, escuchemos lo que escuchemos, vamos a avanzar. Pero si estamos en el cuerpo, entonces todos los que ministramos en el cuerpo, entonces servimos a través de nuestras ofrendas, nuestra generosidad, sea en dinero, sea en comida, es necesaria para el cuerpo. Una vez más, gracias a todos por haberse conectado en esta transmisión. Dios mediante, nos vemos el domingo a las 10 de la mañana para que juntos sigamos creciendo en esta gracia maravillosa. Paz a todos, feliz noche.